Buenas tardes, señores. Bueno, esto más que nada es un videito cortito, una cápsula para la realización de la tarea número 3, ¿cierto? Como fecha de entrega este día sábado, si no me equivoco. Ya, entonces una de las cosas que les quiero explicar, amigos míos, es que, por ejemplo, al realizar, por ejemplo, una Boundary, ustedes, ¿cierto? Que pueden crear un perfil, ¿cierto? Surge la necesidad, lo vamos a llamar un poquitito así, de poder realizar un ángulo de talud con un cierto ángulo de inclinación. Ya ustedes también saben que, bueno, apretando un botón secundario, ustedes pueden mover en este caso también los vértices para poder ajustarlo. Y entonces supongamos, partamos un poquito de la base que yo quiero, en este caso, realizar un ángulo de talud de, no sé, 70 grados, por ejemplo. Se dan cuenta que este es de 39, entonces nosotros lo que deberíamos hacer realmente, control Z, me voy a ir para atrás, es ir a Boundary, adherir External Boundary, pero acá, señores, cierto, miren, se nos va a activar de nuevo la pestañita que se encuentra acá. Ya no lo vamos a ingresar como pares de datos, no lo vamos a ingresar como pares de datos. Lo que vamos a hacer es, bueno, tirar una línea o hacer un punto, en verdad. O sea, yo voy a tirar una línea, también puede ser un punto. Y aquí es donde yo quiero definir ese ángulo de talud que yo acabo de mencionar. Para poder definir ese ángulo de talud, fíjense lo que voy a ir acá. No lo voy a escribir como tablas, como lo había mucho previamente, sino que aquí tengo tres opciones. Una que son las coordenadas absolutas, que son las que trabajamos en el plano cartesiano. Otras que son coordenadas relativas, por ejemplo. Y por último tenemos las coordenadas polares, ¿ya? Yo me voy a ir por la opción que dice coordenadas polares. ¿Por qué? Porque está en función de un radio y está en función de un teta, que es un ángulo. Entonces ahora, supongamos que yo quiero que la longitud en este caso de ese talud sea de 15 metros, ¿cierto? Y que el ángulo de talud sea de 70, que es lo que habíamos conversado al principio. Entonces voy a hacer una longitud de 15 metros con un ángulo de talud de 70 grados, ¿cierto? Y le aprieto Enter. Y se van a dar cuenta, bueno, y aquí lo voy a cerrar, ¿cierto? Para más o menos ejemplificar de mejor manera el talud que yo quiero realizar, ¿cierto? Vamos a mover un poquitito este vértice también. Y lo vamos a mover, ahí está, ¿ya? Y ahora nos vamos a dar cuenta, vamos a sacarle un poquito el zoom, que efectivamente, ¿cierto? Se hizo un talud de una longitud de 15 metros, como lo habíamos dicho, ¿cierto? Longitud, no dije altura del banco. Y por otro lado, tengo un ángulo de talud propiamente tal de 70 grados, ¿cierto? Entonces, esta herramienta, en la utilización de las coordenadas polares, me sirve bastante para poder realizar ángulos de talud con ángulos que yo quiero y a distancias, ¿cierto? Que también yo necesito, ¿ya? Eso es más que nada para que lo tengan claro. Otra de las cositas también que también lo repasamos al principio es que cuando yo quiero adherir un material, por ejemplo, yo voy a adherir un material acá, bueno, simplemente estoy ejemplificando, voy a adherir un material acá, Enter, ¿cierto? Y voy a adherir también un material acá también. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí está. Entonces adherir estos materiales. Para poder asignar, ya, y vamos a borrar un poco el ángulo de talud, ¿cierto? Para poder asignar en este caso los materiales, yo simplemente posiciono botón secundario y le coloco la opción que dice asignar material. Y puedo asignar en realidad el material que yo desee, ¿ya? O también lo pueden hacer directamente acá, en definir materiales también, que es exactamente lo mismo. Uno cuando define un material, si se dan cuenta, y aquí le vamos a hacer un poco de zoom, le puedo colocar un nombre, estamos trabajando bajo el criterio de Mohr-Coulomb, cohesión y fricción, que son cositas que habíamos conversado previamente, y si nos damos cuenta en la tarea tenemos que utilizar el modelo generalizado de Hook-and-Brown. El modelo generalizado de Hook-and-Brown hace referencia a la resistencia a la compresión simple, hace referencia a una constante MB, ¿cierto? Más que constante es una variable también que tiene que ver con el tipo de roca, tanto un S y también un A. Ya hasta el momento solamente en la tarea nosotros tenemos que reemplazar los valores. Ya más adelante vamos a profundizar de cómo calcular estos valores que se encuentran acá, que de hecho es parte también de la evaluación que tenemos que realizar. Ya adelantando un poquitito también, sobre todo para la gente, bueno, este video sé que lo va a ver en la mañana y en la noche, pero aquí está el criterio generalizado de Hook-and-Brown, que son los valores que ustedes tienen que colocar, pero se dan cuenta que este es un criterio no lineal. Este es un criterio no lineal, a diferencia, por ejemplo, del criterio de Mohr-Coulomb, que es un criterio lineal, ¿cierto? Que se comporta como la ecuación de una recta. ¿Ya? Entonces, para la tarea, bueno, no sé si la tengo abierta acá, ¿sí?
Pero por ejemplo para la tarea se dan cuenta que yo tengo que colocar los valores MB, S y A, ¿ya? Para que también. Y aquí por ejemplo el material propuesto del ejercicio que está acá, ese simplemente es un material que ustedes pueden proponer, ¿ya? Idealmente, por favor, el material que ustedes vayan a proponer en este caso, en ¿cómo se llama? En la base de este talud, traten de que sea en función del criterio de Moore-Coulomb, ¿ya? Aquí yo les doy la libertad de que ustedes propongan cohesiones y ángulos de fricción, pero en base solamente, por favor, al criterio de Moore-Coulomb. Y en base a eso, ¿cierto? Ustedes calculan el factor de seguridad de este talud, ¿vale? Pero eso es más que nada la cápsula que quería explicar el día de hoy, ¿ya? Para que ustedes más o menos estuvieran claros de cómo asignar materiales, cómo definir materiales también, cómo hacer ángulos de talud, y eso más que nada, ¿ya? Así que eso, señores, vamos a dejar el videito hasta acá. Cualquier duda o consulta ustedes me la hacen saber. Que tengan muy buenas noches.